Seguimos haciendo balance de este mandato en los 7 cabildos insulares y saludamos ya a Sergio Lloret, que es el presidente del Cabildo de Fuerteventura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a Canarias y a Fuerteventura, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, señor Lloret, actualmente el Consejo de Gobierno en el Cabildo lo conforman usted y el consejero Juan Nicolás Cabrera. Hace unos días conocíamos un informe de la delegación del Gobierno que les pedía que anulasen los acuerdos adoptados desde el 22 de diciembre porque dice la delegación que se han tomado sin el quórum necesario, sin el mínimo de consejeros. ¿Van ustedes a anular esos acuerdos? Bueno, precisamente ahora estoy a punto de convocar un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente con asuntos importantes para la isla, y entre ellos uno de los asuntos es la respuesta a ese requerimiento que hacía la delegación de gobierno, bueno, que se citaba una denuncia del 17 de enero, no se concretaba cuál era, y bueno, yo le solicitaba al delegado del gobierno que si nos podía, como parte interesada, si nos podía facilitar qué denuncia era. Bueno, y efectivamente era por lo menos lo que yo intuía, que era una operación política, una denuncia de Coalición Canaria, ¿no?, que ponía en cuestión lo que ya hemos venido haciendo. Yo respeto evidentemente las estrategias políticas, pero lo que yo en todo momento es seguir las directrices y los criterios que han marcado el órgano que dice la ley que tiene que asesorar jurídicamente al Consejo de Gobierno, que es la dirección jurídica de la institución insular, y en todo momento he solicitado los informes correspondientes cuando se dio la circunstancia de que el PP no asistía a los consejos de gobierno, cuando solicité el primer informe, cuando el Partido Popular abandonó el barco para propiciar precisamente esta situación, que no la generé yo. La situación de dos miembros en el Consejo de Gobierno se generó cuando los dos consejeros del Partido Popular saltaron del barco para intentar hundirlo y presentaron un recurso de reposición y además una solicitud de suspensión de los actos del Gobierno. Volví a solicitar informes jurídicos a la dirección jurídica de la institución insular, se contestó y se desestimó ese recurso, y ante el requerimiento del delegado del Gobierno, que también solicitaba que se nos aclarara si estaba fundamentado algún informe de la Abogacía del Estado, de los propios servicios de la delegación de Gobierno, que contestó formalmente que no, que simplemente estaba la denuncia de Coalición Canaria, y que en base a eso se hacía un requerimiento previo donde se planteaba la anulación de los acuerdos o que se acreditara fehacientemente los fundamentos jurídicos por los que estimábamos que no procedía, no debía procederse en ese sentido, y es lo que dice: solicitar nuevamente informe a Dirección Jurídica. Ha elaborado el informe en el día de ayer y hoy irá a Consejo de Gobierno, y bueno, y lo que se plantea en base a los fundamentos jurídicos, bueno, aparte de otras consideraciones que bueno, yo prefiero no entrar en polémicas institucionales, en el sentido de que el requerimiento, al parecer, es extemporáneo, que está fuera de plazo, con lo cual, pero bueno, no obstante, se entra también en el fundamento jurídico que ya se acreditó en los distintos informes anteriores, y especialmente en la contestación al recurso del Partido Popular, donde bueno, se cuentan ya con 3 sentencias del Supremo que dan validez a la celebración, en situaciones muy similares a la del Cabildo de Fuerteventura, da la validez de la constitución de órganos con 2 miembros, pero insisto, no es una situación que yo propicié, y también bueno, en la argumentación jurídica se entiende que esa petición de la delegación de gobierno debía venir avalada por los correspondientes informes. Bueno, es como si yo resolviera los asuntos del Cabildo sin pedirle informes a los servicios, pero bueno, respetamos la petición formal que hace el delegado del Gobierno, y se contestará en base al fundamento jurídico, pero bueno, los fundamentos jurídicos entienden que no hay ninguna motivación para dejar de que sigan siendo efectivos los acuerdos que hemos tomado, cuestiones que tienen totalmente cimientos y validez jurídica, y así seguiremos actuando. Insisto, no es lo deseable, no es una situación que propiciara este presidente, la propició el Partido Popular. Yo entiendo que en esa estrategia política de pacto cerrado o a las órdenes de Coalición Canaria, y con lo que nos hemos encontrado, pues lo que hemos hecho es pedir los informes para ver si podíamos seguir navegando, y efectivamente la postura jurídica de la institución insular entiende que sí, que es posible, y es lo que vamos a hacer, y hoy se contestará la delegación de gobierno desestimando y rechazando esa propuesta de paralizar los acuerdos. Sí, le quería hacer otra pregunta también sobre Dreamland, la ciudad del cine de Fuerteventura. Recientemente el gobierno canario emitía un informe desfavorable a su ubicación cerca de las dunas de Corralejo, porque dice el Ejecutivo que incumple la ley de evaluación ambiental. Visto ese informe, ¿cree usted que habría que cambiar la ubicación de este proyecto? Bueno, vamos a ver, a mí me gusta ser respetuoso con todos los procedimientos que están
que están en trámite, porque además esto es una iniciativa privada de parte, tenemos que ser respetuosos y actuar con la discreción y la diligencia que corresponde, sabiendo que efectivamente es un proyecto que ha generado bastante controversia. Yo he sido muy claro, hicimos una comparecencia pública abierta a toda la ciudadanía después de ese pleno polémico para explicar la situación y la situación del expediente, donde lo único en lo que hemos dejado claro es que solo se ha declarado el interés insular de la actividad para la isla, que en ningún momento se ha concretado localización, que eso está completamente abierto, y yo también como majorero lo que me gustaría es que el resultado final de este proceso es que el Dreamland se haga en Fuerteventura, porque creo que es una actividad buena para la isla. Están otras islas peleando por actividades del mundo audiovisual parecidas a esta, Tenerife o Gran Canaria. Queremos tenerla en Fuerteventura y por supuesto también lo que deseo es que sea en otra localización. Los términos de ese informe del Gobierno de Canarias no son en ese sentido que usted plantea, bueno, yo respetando también todas las opiniones jurídicas, es más bien una cuestión de fondo sobre el tipo de evaluación ambiental o el tipo de proyecto de interés insular que corresponde, si de proyecto es un tema más bien técnico-jurídico o de planeamiento o evaluación ambiental estratégica, pero no nos ha pasado solo con el Dreamland, nos ha pasado con la residencia sociosanitaria Gran Tarajal, donde los propios servicios de la institución insular discrepan con esa opinión jurídica de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, no es del Gobierno de Canarias en su conjunto, y digo esto porque también nos pasó con el proyecto de interés insular del Parque Tecnológico de Fuerteventura, el primero que se aprueba en Canarias por parte del Cabildo de Fuerteventura para dar viabilidad a esta actuación estratégica, donde tuvimos un requerimiento por parte del Gobierno de Canarias que incluso terminó en un contencioso. Por eso digo, yo respeto todos los requerimientos que se hacen en el caso del proyecto del Parque Tecnológico. Con el mismo fundamento, el Gobierno de Canarias hizo un requerimiento, y esto no es que el Gobierno de Canarias, porque además financia la actuación, sino bueno, que algún servicio del Gobierno de Canarias tiene esa opinión jurídica, se nos hizo un requerimiento, presentó el Gobierno un contencioso, se contestó la demanda y posteriormente el Gobierno retiró el contencioso entendiendo que no había fundamento para seguir adelante. Bueno, el fundamento no es una cuestión de localizaciones y de evaluación ambiental, sino es una cuestión de opiniones que hay sobre si le toca una evaluación ambiental de proyecto, que es la que se está tramitando, o una evaluación ambiental estratégica, que es de planeamiento. Bueno, es un tema jurídico, pero que no es una cuestión de la localización lo que ha cuestionado el Gobierno de Canarias. Y una última cuestión, porque nos quedamos casi sin tiempo. Sabe usted que Fuerteventura tiene un problema que ya es casi endémico con el suministro de agua, con averías y cortes prácticamente todas las semanas en distintos puntos de la isla. ¿Qué medidas, qué obras ha realizado en estos 2 años de mandato en el que usted ha estado al frente del Cabildo Insular para solucionar este problema? Bueno, Fuerteventura la hemos heredado en esta legislatura de Coalición Canaria con muchos otros problemas. Las carreteras, ayer hacíamos una presentación del plan específico que se ha hecho, asumíamos el reto, las heredábamos como verdaderos empedrados o calzadas romanas y se las devolvemos a Fuerteventura en las adecuadas condiciones de comodidad y seguridad, y el agua era otro de los grandes retos de la legislatura. Nos ha tocado hacer en 2 años lo que otros no han hecho en más de 20, y hoy tenemos una rueda de prensa para hacer balance de toda la gestión que se ha hecho en materia hidráulica, que hemos trabajado como nunca, y agradezco la cooperación de Consorcio, Consejo Insular de Aguas y los servicios de infraestructuras, y especialmente infraestructuras y aguas de la institución insular, que hemos puesto en marcha un plan específico para resolver el problema. Había que asumir este problema como una de las prioridades de Fuerteventura, lo hemos hecho, se tenía que haber hecho hace 15 años, pero se ha hecho en esta legislatura. Hoy ya formalizaremos las invitaciones para contratar esos 3 proyectos de interés insular que pondrán remedio no solo a la situación de ahora, sino a la Fuerteventura de dentro de 25 años, que es el horizonte que tiene, y es como tienen que dimensionarse estas infraestructuras. Bueno, y hemos hecho una serie de actuaciones que han ido mejorando la situación y que culminábamos con esa declaración de emergencia hídrica del Consejo Insular de Agua, que nos permite inyectar el agua de otros productores que cuenten con las autorizaciones administrativas correspondientes, frente a la alternativa de cubas, que en términos económicos las cubas nos están costando casi 9 euros el metro cúbico, y esto nos va a costar en torno a 2. Y cuando no consigamos resolver la situación como medida súper excepcional, pues mantendremos en Cuba, como lo estamos haciendo en estas semanas. Y bueno, y esa declaración de emergencia hídrica del Consejo Insular de Agua la complementábamos con la declaración de emergencia durante 6 meses del consorcio para mantener la red propia, las infraestructuras propias en las condiciones de funcionamiento. Hemos tenido distintas averías importantes, la inyección de agua de otros productores, el suministro en cubas cuando no resolvamos la situación con las medidas anteriores, y
y, por supuesto, las acciones inmediatas que tengamos que contratar por emergencia para reducir las pérdidas donde sean efectivas, que bueno, que el control de pérdidas, que es unos problemas, es hacer un nuevo sistema, que es lo que estamos haciendo con las acciones anteriores, que nos llevan unos años ahora a culminarlas, en torno a 3 años, pero bueno, iban a llevar este tiempo si hubiesen iniciado ahora o hace 15. Si se hubiese iniciado hace 15, que si ya se conocía este problema, pues estaría resuelto y no habríamos llegado a situación que ha ido empeorando año tras año, pero afortunadamente hemos asumido este como uno de los principales retos de la isla, y aunque parezca mentira que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, terminaremos en la legislatura garantizando que Fuerteventura, todas y cada una de las familias y todos y cada uno de los rincones tengan agua potable, que parece mentira que esto se diga en la que decimos ser una sociedad del bienestar, el primer mundo, con la bonanza económica y los recursos que ha habido, y que el agua potable sea uno de los principales problemas de nuestra isla, que efectivamente, y agradezco, y solo pido un poquito más de paciencia, la paciencia que ha tenido la población de la isla. No es fácil verse días, semanas sin agua, pero afortunadamente estamos resolviendo este grave problema. Pues Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Buenos Días Canarias. A ustedes, muchas gracias por el interés y que vaya todo muy bien. Buenos días a Canarias y a Fuerteventura.